computador, inicio la grabación. Listo. Inicio la grabación en Microsoft Teams. Ok. Se me fue. Listo. Inicio la grabación en Microsoft Teams. Esperamos que empiece a grabar. Y da. Bien. Iniciamos segunda parte de la clase. En esta segunda parte ya se va a empezar a desarrollar el tema. En la primera parte solamente se hizo introducción de todo lo que vamos a ver. En esta segunda parte ya vamos a iniciar como tal en la primera, desarrollando el primer material y dejando la primera actividad. Ok, bien, comienzo compartiendo pantalla. Listo. Esperemos un momento que cargue. Ok, bien. Entonces, ¿cuál es nuestra primera unidad del día de hoy? La unidad del día de hoy se llama Conceptos básicos y antecedentes históricos del computador. ¿Listo? Esta unidad es muy simple, muy sencilla, vuelvo y reitero, es un poco de historia. No vamos a desarrollar demasiado la historia, puesto que es muy larga, la historia de la computación es muy larga. Y pues realmente, más que todo, lo que uno busca con este temario de la historia es que el estudiante como que sepa de dónde vino estas ideas, ¿listo? Y como que sepa cuáles fueron los personajes que más representaron esa época, más no pues cada uno de los inventos, porque si no, pues sí nos tomaría todo el curso nomás saber toda la historia, ¿listo? Comencemos desarrollando conceptos básicos. Vamos con el primero. Informática. Del francés informatique, que surge de la contracción de dos palabras, información y automática. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores. En otras palabras, se puede definir también como la ciencia que estudia el tratamiento de la información por medio de máquinas automáticas. Y también se puede decir que es un conjunto de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, sobre cómo se construyen, cómo funcionan y cómo se utilizan los computadores. Entonces, ¿qué es la informática? Como su nombre lo indica, y creo que está muy fácil definido ahí, es simplemente el tratamiento de la información de manera automática. O sea, son máquinas que se encargan de usar la información. Y cuando me refiero a información en este área, tengan cuidado, porque información no me refiero solo a texto. La gente tiende a interpretar que cuando uno habla de información es solo texto, pero no es solo texto. O sea, hablamos no solamente de texto, sino también de imágenes, video, audio. Todo ese conjunto de elementos son información. ¿Listo? Entonces, es eso, usar información por medio de forma automática, máquinas que se encargan de procesar esa información. Eso es la informática. Entonces, es todo ese conocimiento, la ciencia que se encarga de estudiar todo ese conocimiento sobre cómo funciona o cómo se trata o cómo se maneja el tratamiento de la información de manera automática. ¿Listo? Eso es lo que es la informática. Ahora, otro concepto básico que debemos tener claro, y más si estamos viendo sistemas, es el computador, ¿no? ¿Qué es el computador? Máquinas capaces de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas y proporcionar los datos resultantes a través de un medio de salida. Todo ello sin la intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en el ordenador. Ahí nos definen un computador más que todo por su funcionamiento, ¿no? Que es un elemento que recibe datos de entrada, los procesa y nos ofrece por algún medio elementos de salida. ¿Listo? Entonces, esa es la función básica. Yo siempre como que quiero agregar a esto, siempre a esta definición, es como que el computador es la máquina encargada de procesar todo tipo de información. ¿Por qué les digo esto? Porque pues resulta y pasa que cuando nosotros hablamos de máquina encargada de procesar información, nos referimos precisamente a que es una máquina que se encarga de analizar, administrar, enviar, recibir todo tipo de elementos, todo tipo de información. Entonces, para mí el computador es una máquina electrónica, obviamente, capaz de procesar información. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de hacernos más fácil la vida a nosotros, ¿no? Porque realmente un computador lo que hace es hacer la vida más fácil al ser humano. ¿Listo? Agilizar procesos que en otras circunstancias serían muy complejos, hacerlos de manera muy sencilla. Algo que la gente desconoce y que les digo una vez voy introduciéndolos a este tema, es que ustedes tienen, o sea, nosotros, o digamos el usuario común, tiene muy poco conocimiento sobre lo que va detrás de un computador. O sea, el computador nosotros encontramos a ver que ahí la imagen bonita, el clic, todo lo bonito, ¿no? Todo lo chévere, pero el computador es una serie de códigos y procesos lógicos matemáticos bastante complejos. ¿Listo? Entonces, quitémonos esa idea de pensar que el computador es solamente lo que vemos, esa parte bonita, esa parte chévere que nos muestran a los usuarios, ¿no? Computador en su interior, o sea, la parte trasera, digámoslo de él, es un complejo total de códigos y procesos lógicos muy complejos. ¿Listo? Bien.
Hardware y software. Dos elementos muy sencillos de definir que mañana vamos a entrar a profundizar, ¿no? El hardware, yo creo que a todos nos dieron lata con eso cuando estábamos pequeños, no sé, a mí sí, cuando recién inicié mi escuela, a mí en la escuela nos daban mucho sobre hardware y software. Entonces, hardware, ¿qué era hardware? Los componentes físicos del computador, toda la parte física, toda la parte tangible del equipo, los circuitos electrónicos, todo lo que tiene el equipo, no importa si es externo o interno, todo, todo, todo. Después de que es una parte física, eso es hardware. ¿Y qué es el software? El software pues es todos los programas, ¿no? Los programas, todos los programas. Entonces ya hablamos de que todos esos procesos lógicos como son Word, Excel, los antivirus, bueno, todos los programas, hasta los virus, todos los programas que tienen un computador pues son software, ¿no? Esa es una, parece fácil. Hardware la parte física, software los programas. Parece fácil definirlo, pero miren que la gente tiende a confundirlos bastante. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Alguien llega y nos dice, miren, profe, miren que se me quemó el equipo. Una noche cayó una tormenta y al otro día mi equipo no prendía, no encendía. O sea, yo le hundí el botón y no prende, y miro los cables y todo está bien, y no prende, le hundo el botón y no prende. Yo creo que eso es un virus. Entonces uno queda como que, un virus. La persona por su desconocimiento no está diferenciando el hardware y el software. ¿Cómo le explico eso? El hardware, como son las partes físicas se pueden dañar con un golpe, se pueden quemar por medio de un circuito electrónico, se pueden desgastar. Bueno, son muchos factores por los que se pueden dañar una parte física. Cuando una parte física falla, se soluciona el problema simplemente reemplazándola. Por ejemplo, si falla el disco duro, pues se cambia el disco duro y ya. Si falla la memoria RAM, pues se cambia la memoria RAM y ya. Así de fácil de reemplazar el hardware. ¿Listo? Pero el software, eso es más complejo, son los programas, el sistema operativo. Entonces, eso es todo lo que usted ejecuta. Entonces, el software, y eso es algo que la gente no sabe, el software, aunque depende 100% del hardware, digámoslo de alguna otra forma, no está condicionado. Es decir, el software puede trabajar y manejarse siempre y cuando el hardware funcione bien, pero no quiere decir que el software vaya a afectar el hardware. O sea, por ejemplo, el software no me puede quemar la pantalla, el software no me puede quemar el computador, ¿sí? Y porque son programas, los programas no hacen eso. Es como si usted llegara un día y me dijera, profe, mira que se me partió la pantalla de mi celular, ¿listo? Y eso fue un virus. Y obviamente si usted le llega a decir a alguien eso, pues eso es ilógico, es absurdo pensarlo, porque un virus no va a salir del celular y le va a pegar a la pantalla hasta que lo quiebre, o porque es que los virus no pueden afectar el hardware de esa forma. ¿Sí me hago entender? Entonces lo mismo pasa con el computador que acabo de decir. Ay, es que mi computador ya no enciende, está muerto, entonces ya eso fue un virus. No, porque el virus no puede dañar una parte física de esa forma, ¿sí? O sea, el virus puede poner lento el equipo, congestionarlo, cosas de software que afectan a los otros programas, pero no me va a dañar una parte física. Si a mí se me dañó una parte física, eso no es culpa de un virus, eso es culpa del desgaste, es culpa de un golpe, de un corto, bueno, de muchos factores. Del uso. De luz, pues el desgaste es por el uso. Entonces, pero no va a ser por un virus. Entonces, dejemos esa vaina de echarle la culpa de los virus a todo. Mi computador le pasó esto, un virus. Mi computador tal cosa, un virus. Y esa es la solución que todo el mundo tiene. Es que cualquier cosa que le pase al equipo es un virus. Y no es necesariamente así. Obviamente que los virus es un grave problema que tenemos. Pero no es que ahora todo es culpa de un virus. ¿Listo? Entonces, eso me sirve para enseñarles a ustedes y mañana vamos a entrar a profundizar qué es hardware y qué es software, cómo se diferencian bastante ellos dos, aunque juntos van de la mano. Sin el uno, el otro no sirve. Si no hay software, el hardware es solamente unos bombillitos que prenden y ya. Y sin hardware, el software no tiene donde ejecutarse, por lo tanto tampoco existe. ¿Listo? Bien, hasta ahí conceptos. Comencemos con los antecedentes históricos, que son importantes porque es de donde ustedes van a sacar el trabajo. ¿Listo? Cuando nosotros vamos a hablar de antecedentes históricos, yo quiero que automáticamente usted ya divida esto en dos partes. ¿Listo? La primera parte son personajes, las personas que influyeron en la historia. ¿Listo? ¿Quiénes fueron los que influyeron en la historia de la computación? Entonces, primera parte, los personajes históricos, ¿ok? Que son las personas que influyeron en la historia de la computación para, obviamente, para ir creando elementos que lo llevaran a lo que es hoy en día. ¿Listo? Esa va a ser nuestra primera parte. La segunda parte se van a llamar generaciones de la computadora, que ya son como una serie de fechas donde los computadores tuvieron algunos inventos importantes. Entonces, de una vez diferencienlo, ¿listo? Entonces tenemos antecedentes históricos donde vamos a hablar de personajes, ¿listo? Y tenemos las generaciones de los equipos, ¿ok?
Vamos a hablar de esos dos, para que los tengan como bastante claro allí. ¿Listo? Deme un segundo. Listo. Entonces, diferenciamos en las dos partes. Comenzamos con la primera parte. Entonces, antecedentes históricos, hablemos de los personajes, ¿ok? Muy bien, a través del tiempo, los computadores han evolucionado de una forma muy, digámoslo, muy lenta. Realmente el avance tecnológico que hemos tenido desde tiempos inmemoriales hasta ahora ha sido muy lento a comparación desde los años 50 para acá, ¿no? De los años 50 para acá se dio una revolución tecnológica que, o sea, nos lleva hoy en día a lo que estamos, que es un mundo totalmente frenético, lleno de información y lleno de herramientas tecnológicas, pero en su tiempo no era así. Por ejemplo, mira, este señor se llama Blaise Pascal, ¿listo? En 1642 construyó algo llamado la Pascalina. ¿Qué es la Pascalina? Era una máquina que se encargaba de realizar sumas y restas. Ocupaba el espacio de una caja de zapatos. Su diseño se utilizó en las calculadoras mecánicas de los años 60, que se volvieron obsoletas al seguir las calculadoras electrónicas. Este señor, en esa época que fue revolucionaria, ese señor lo que hizo fue crear una calculadora, una mini calculadora, una máquina que sumaba y restaba. Por ahí no faltaría que, oye, profe, ¿por qué no usaban una calculadora? Porque en ese tiempo no existía la electrónica, no existía la electricidad, no existía nada de eso. Lo máximo que teníamos eran equipos mecánicos como ese, que por medio de unas palanquitas, por medio de una serie de piñones, usted podía hacer cálculos matemáticos, sumar, restar, multiplicar. Obviamente no podía esperar cálculos tan eficientes como los de hoy en día, pero pues era lo máximo en esa época. Entonces comenzamos, ¿por qué con este señor? Porque es que este señor, digámoslo, comenzó como ese ámbito de mostrarle al mundo que por medio de máquinas uno podía agilizar procesos matemáticos, ¿no? Y que ahora la verdad eso es un computador está lleno de procesos matemáticos, solamente que muy complejos, ¿ok? Entonces aquí ya comienza este señor con esa cuestión. Entonces aquí vemos con el primer precursor, que es la Pascalina. ¿Listo? De aquí en adelante vinieron muchas calculadoras, estuvo el reloj calculante, estuvo la calculadora universal de Gottfried Leibniz, bueno, una cantidad, pero eso no los vamos a tener en cuenta porque, vuelvo y reitero, vamos como con los que más llamaron la atención en su época. ¿Listo? Para resumir esto bastante, ¿ok? Listo. Nuestro segundo personaje que entra en nuestra historia es un señor llamado Joseph Marie Jacquard. ¿Listo? ¿Qué hace Jacquard? Él crea, y bueno, les voy a poner este contexto, él trabajaba era con telas, él cosía, ¿listo? Y él hacía, digamos, los diferentes tipos de impresos en la tela, o sea, mostraba diferentes formas, figuritas en la tela. A través del tiempo, él hizo algo muy irónico, que fue que cogió un telar, así se le llama la máquina que hace esos impresos en la tela, cogió un telar, ¿listo? Y lo automatizó. Le puso algo que se llama tarjeticas perforadas. Son estas pequeñas barras aquí que ustedes ven, como estas se llaman tarjetas perforadas, y estos elementos pasan por medio de una serie como de agujas que leen esos códigos que él se inventó, y automáticamente crean el patrón en la tela. ¿Listo? Entonces yo le preguntaba a mis estudiantes cuando estábamos en el presencial, hey, bueno, ¿y por qué creen ustedes que este invento, que es para hacer impresos en la tela, por qué cree que tuvo tanta importancia en la historia de la informática? Entonces más de uno levantaba la mano y decía, profe, pues por la impresión, por las impresoras, que no tiene nada que ver con eso. Lo que este señor hizo es más allá. Lo que hizo este señor fue automatizar, o sea, él no tenía que estar encima del telar esperando que creara los patrones, como era antes, que se hacía manualmente y hacer patrón por patrón. No, él simplemente ponía el telar a funcionar, y el telar solito, con las tarjetas perforadas, se encargaba de imprimir esos elementos en la tela, lo que hacía que todo fuera pues rápido. Él simplemente ponía eso, ponía a funcionar la máquina y ya, todo solucionado. Entonces, en ese orden de ideas, este invento fue revolucionario y prácticamente nos dio los pilares para enseñarle al computador cómo debía hacer sus procesos. ¿Listo? Entonces, por eso en 1802, Joseph Marie Jacquard se vuelve importante, porque creó, utilizó tarjetas perforadas para controlar sus máquinas de telar y automatizarlas. Este es el gran invento de Joseph Marie Jacquard. En el inicio del siglo XIX, más específicamente en 1822, fue desarrollado por científico inglés llamado Charles Babbage una máquina diferencial que permitía cálculos como funciones trigonométricas y logarítmicas utilizando las tarjetas de Jacquard. O sea, Jacquard dio el pie para que iniciara la revolución informática. Y es aquí donde viene algo muy curioso. Recuerdan que hace un momento vimos a Blaise Pascal con su Pascalina, que era una calculadora muy básica. Y ahora vemos a Joseph Marie Jacquard con una máquina de telar que se permite automatizar. Entonces hubo una persona con visión que dijo, hey, ¿y qué pasa si yo las combino? O sea, si yo le enseño a una calculadora a automatizarse,
hacer procesos automáticamente, que no tenga que yo estar encima de la calculadora, sino que ella lo haga por sí solo. Entonces se le ocurrió usar las tarjetas perforadas, pero en vez de poner patrones para que impriman tela, se le ocurrió colocar fórmulas matemáticas. ¿Listo? Para que de esta forma esa calculadora que era mecánica pudiera hacer otras cosas. Y de allí nace el señor Charles Babbage. ¿Listo? Este señor es supremamente importante, es considerado el padre de la informática actual. O sea, de él se considera la idea de los computadores, porque lo que acabo de decir es la idea de los computadores básicas de hoy en día. O sea, los computadores de hoy en día son procesos matemáticos, o sea, porque son procesos matemáticos automatizados. Eso es lo que hace un computador. ¿Listo? Ay, profe, pero es que yo miro la imagen, es que yo miro colorcitos, pero ¿de dónde cree que salió todo eso? Todo eso son procesos que hace el computador internamente que le muestran a ustedes esos elementos gráficos, pero realmente internamente siguen siendo procesos matemáticos muy complejos que han sido automatizados por una serie de programadores. ¿Listo? Entonces, aquí llega Charles Babbage, nuestro tercer elemento, nuestro tercer personaje. Creó la máquina diferencial en 1822, que calculaba tablas matemáticas impulsada con vapor, imagine, como una locomotora. No fue terminada porque se cortó el presupuesto de 1842. Tenía 2 metros de alto, 3 de longitud, 4000 partes, pesaba 3 toneladas, o sea, era prácticamente como un tren. Listo. En 1833 construyó la máquina analítica, que incluía una unidad de almacenamiento de 60 operaciones por minuto, o sea, casi una operación por segundo. Listo. Era impulsada por una locomotora y ocupaba un campo de fútbol. ¿Sí lo ven? Miren, imagínense el tamaño de un campo de fútbol solamente para hacer cálculos matemáticos. O sea, imagínense eso. Era una máquina gigantesca. ¿Listo? Pero hacía y era lo mejor de la época, hacía cálculos extraordinarios. Entonces para las personas que estaban desarrollando tecnologías en esa época, tecnología entre comillas, porque pues todo funcionaba a vapor o con máquinas, entonces los cálculos matemáticos los hacían por medio de este tipo de máquinas. ¿Listo? Luego vino un hombre con visión, bueno, con visión de plata, porque realmente eso fue lo que hizo Hermann Hollerith. Hermann Hollerith, ¿quién fue este señor? Este señor miró los inventos de Charles Babbage, y aquí para atrás, o sea, los inventos de Charles Babbage, de Blaise Pascal, de Leibniz, que no hablamos de él, de Jacquard, bueno, de muchos inventores de esa época. O sea, ellos eran como ser representativos en esa época, ¿no? O sea, ser esas personas que de alguna u otra forma, pues, llamaran la atención, fueran reconocidas a nivel de todas las personas, fueran famosas, como les llaman hoy en día, ¿no? Pero Hermann Hollerith dijo, hey, ¿qué pasaría si en vez de hacer una máquina solamente para el reconocimiento, hiciéramos una máquina pero para que permita trabajar, hacer que las empresas obtengan algún beneficio? Entonces el señor se inventó algo que se llamó la máquina tabuladora. ¿Qué era la máquina tabuladora? Era una máquina que por medio de tarjetas perforadas, por medio de toda la tecnología que han inventado las anteriores personas, permitía guardar información de forma más rápida. Bien, les voy a poner un ejemplo. Para esta época, estamos entre el 87 y el 90, 1890, ya nos acercamos al siglo XIX, 1900. Listo, para esa época, hacer un censo en una población, por ejemplo en Estados Unidos, que habían poblaciones tan grandes, ciudades tan grandes, hacer un censo en una población como Estados Unidos era demasiado difícil. Por ejemplo, en una sola ciudad como Nueva York. Profe, Dime. profe, es que acá tengo mi compañera María Fernanda que le está fallando el internet para que la tenga en cuenta. Ah, listo, María Fernanda, ¿qué es ella? Perdón. Ya le pregunto, profe. Me el apellido. Bueno. Yo me bajo. Bueno. Profe María Fernanda Ramírez. Ah, listo, dale. Listo, no hay problema, yo la tengo en cuenta, ¿ok? Acá la anoto. Listo. María Fernanda Ramírez, no. Bien. Listo. Entonces, Hermann Hollerith dice, bueno, voy a enseñarme bueno, les iba diciendo que en ese tiempo hacer un censo en la ciudad de Nueva York era prácticamente duraba 10 años hacer un censo, mientras se guardaba toda la información de la gente. En pocas palabras, usted lo censaban cuando tenía 15 años y después de 10 años usted ya tenía hijos, tenía esposa, tenía de todo y ya a usted el censo no le servía, o sea, ya el censo era algo que no era viable por eso. Entonces este señor con esa máquina logró pasar de 10 años que demoraba un censo a solo 2. O sea, de 10 a 2 años para esa época era, hoy en día lo hacemos en meses, pero en esa época pasar de 10 años a 2, wow, era impresionante. ¿Gracias a qué? A una máquina, la que están viendo en pantalla, máquina tabuladora.
que funcionaba con tarjetas perforadas, acumulaba y clasificaba información. Se utilizó para el censo de 1890 de Estados Unidos. En 1896, Herman fundó la Tabulation Machine Company, que funcionó en 1911, que se fusionó, perdón, en 1911 para crear la Tabulation, Business Machine Corporation, que es la famosa IBM. Hoy en día el director general de TOM cambió su nombre International Business Machine Corporation, que es IBM. Hoy en día ustedes no la conocen, pero en su época IBM es lo que es Google hoy. O sea, era lo más potente en toda la historia, era la IBM, era la empresa más poderosa del mundo en tecnología. ¿Listo? Y ellos trajeron eso de que crear, digámoslo, máquinas que hicieran más fácil la vida y venderlas, ¿no? Pues obviamente para empresas, para el gobierno, para las investigaciones militares. Entonces ya comenzó como esa revolución industrial, todo el mundo queriendo adquirir ese tipo de grandes máquinas que en ese tiempo eran astronómicamente gigantescas, ¿listo? Pero que obviamente permitían agilizar procesos. Listo, aquí ya vamos a una colita final, que ya es lo que hasta aquí es Terminal y ya hablamos de los personajes más representativos. Aquí hablemos, digámoslo, de algunos que tuvieron mucho que ver también, que es Conrad Suits en 1941, que creó la primera computadora programable llamada Z3. Resolvía ecuaciones complejas de ingeniería, era controlada por tarjetas perforadas. Miren que desde que Jacquard inventó las tarjetas perforadas, todos los computadores de aquí en adelante usan eran tarjetas perforadas. Y si hablábamos de alguna otra forma, los discos duros son una especie de tarjetas perforadas de alta tecnología, digámoslo así. Realmente de ahí se basó la tecnología para hacer los discos duros. ¿Listo? Entonces, Conrad Suits en 1941 creó la primera computadora programable. Y Anatsoft y Berry crearon en 1937 y 1942 la primera computadora digital electrónica, que ya llamaron ABC. ¿Listo? ¿Cuál es el problema con estas máquinas? Sí funcionaban, o sea, pero eran muy, ¿cómo les explico? O sea, no fueron consideradas como tal porque generaban errores, porque no eran 100% fiables, ¿listo? Por eso hasta que vino este señor con Howard Aiken, ¿listo? Que crearon la famosa Mark I en 1941, considerada por muchos la primera computadora electromecánica, o sea, que usaba electricidad y a la vez usaba componentes mecánicos. Esa es la Mark I, una de las primeras computadoras. ¿Listo? Medía la bobadita de 17 metros de ancho y 3 metros de alto. Se trata de una serie de calculadoras electromecánicas muy similar a la máquina analítica de Babbage. La Mark I se basó en eso, en la máquina analítica de Babbage para funcionar, y realmente fue considerada por muchos. Se pone a ver en la historia, y cuando usted dice cuál es el primer computador de la historia, la Mark I. Pero ya lucha ese puesto con la otra, con la de Matchley y Ecker, que ellos crearon en 1946 una computadora llamada ENIAC. ¿Por qué luchan ellos dos con ese ámbito? ¿Por qué luchan? ¿Listo? Entonces ellos luchan es por la siguiente razón, porque es que la Mark I es la primera computadora electromecánica, ¿listo? Y la ENIAC es la primera computadora que era totalmente electrónica. ¿Listo? O sea, la ENIAC era la computadora totalmente electrónica. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Entonces, mientras la Mark I tenía componentes mecánicos, la ENIAC no, la ENIAC era completamente electrónica. Entonces eso hacía que obviamente usted tuviera o sea, consumía demasiada energía. Es más, hay una leyenda que decía que cuando prendían la ENIAC, toda la ciudad de San Francisco se quedaba sin luz. O sea, así, imaginen la cantidad de energía que consumía una computadora que absorbía toda la energía de una ciudad. Claro está que, vuelvo y reitero, las medidas de las computadoras de esta época eran absurdamente grandes. Tenían una razón, y era por lo que venía, como las habían creado. Pero, por ejemplo, miren, solamente la ENIAC pesaba 30 toneladas, y ocupaba un espacio de 450 metros cuadrados, o sea, más grande que un campo de fútbol prácticamente. Entonces, o sea, señores, eran computadoras gigantescas, y no era que hubiera una pantalla grandísima, no, sino que eso tenía que ser administrado por miles de personas, bueno, cientos de personas que estaban ahí haciendo los cálculos matemáticos en diferentes áreas y todo. O sea, era como tener un almacén, hagan de cuenta, como un almacén así, que cada estante sea una especie de computadora, y había mucha gente allí haciendo procesos matemáticos de todo tipo. Entonces eso era lo que hacían esas grandes computadoras. ¿Listo? Entonces esta era la ENIAC, que fue para esa época de 1946.
¿Listo? Aquí hablamos de John Bowman, que ya nos crea la EDVAC, que también es una de las primeras computadoras electrónicas. ¿Listo? Digamos lo que fue como ya el avance a lo que vino la siguiente revolución. ¿Listo? Y bien, y con John von Neumann dejamos nuestros personajes históricos. ¿Listo? Miren, ahí ya terminamos la primera sección. Por favor, grábenselo. Entonces, esta primera sección se refiere a ¿qué? A los personajes históricos y los respectivos inventos que hicieron. ¿Listo? Porque fueron importantes cada uno de ellos en su época. También es un dato que deben tener presente. ¿Listo? Bien, de aquí en adelante ya arrancamos el desarrollo del computador. ¿Qué pasa hasta aquí? Hasta aquí hablamos de inventos. Pero desde esta época, ten en cuenta que estamos como en el 40, listo, 1940, ya estamos acercándonos a los 1950. Entonces, de allá, de los 1940 para acá, fueron demasiados, o sea, millones de inventos los que se hicieron. O sea, no podemos hablar de cada uno de ellos como veníamos haciéndolo, listo. Pero sí podemos es dividirlos, decir, bueno, un invento se creó durante este lapso de tiempo, este invento, entonces, ¿qué fue lo que diferenció cada uno de estos elementos? Entonces, eso sí lo vamos a hacer, ¿listo? Entonces, desarrollo del computador. Vamos a dividir el desarrollo de los computadores en generaciones. Por favor, esta es la segunda rama, muy atentos a esto. Esta es la segunda rama, generaciones de la computadora. La generación de las computadoras van a entrar en debate si ustedes se van por ejemplo, a páginas de web y todo ese tipo de cosas, van a estar en un debate. ¿Por qué? Porque hay páginas que dicen que tienen 6, hay otras que dicen que tienen 5, hay unas hasta que dicen que tienen 7. Bueno, en este caso yo me voy a basar en esta, que es la que yo considero más acertada, que es la de 6 generaciones, ¿listo? 6 generaciones de computadora. Desde el 40 hasta acá, 6 generaciones. Veamos cómo están organizadas. Entonces, generaciones de los computadores. Reitero, comenzamos con la primera generación. Hablamos de las primeras, aquí entra la MARC, la ENIAC, la ABC, o sea, entran todas las primeras computadoras que se hicieron. Entonces veamos qué dice la primera generación. Dice, esta es la generación inicial que se extiende desde el 40 hasta el 52. Comienza con la invención de las primeras máquinas de cálculo automáticas que podemos comenzar a llamar computador propiamente dicho, ¿no? Se basan en la electrónica de válvulas y tubos al vacío. Esta era la razón por las que las computadoras de esa época eran tan grandes. O sea, estaban llenas de válvulas y tubos al vacío. ¿Qué eran válvulas y tubos al vacío? Son unos componentes que generan demasiado calor y se usan para administrar la energía eléctrica. Entonces, obviamente esto generaba una cantidad de calor impresionante y una cantidad de espacio que, o sea, pues era absurdamente gigantesco. Por ejemplo, las computadoras de esa época ocupaban campos de fútbol enteros porque eran gigantescas. ¿Gracias a qué? A que eran de válvulas y tubos al vacío. ¿Listo? Entonces aquí es donde nosotros debemos tener en cuenta. Muchas de estas se programaban con un conjunto de instrucciones simples que debían suministrarse al sistema como tarjetas perforadas de papel o de cartón. Miren que a esta época estas se manejaban eran con puras tarjetas perforadas. ¿Listo? Esta fue la primera generación, desde el 40 al 52. ¿Qué pasó para esta época? Aquí vemos un ejemplo de cómo se miraban las primeras computadoras, o sea, eran inmensas. ¿Listo? Nos ponen de ejemplo la ENIAC, ¿no? Segunda generación de computadoras. ¿Listo? Entonces comienza desde el 56 y se extiende hasta el 64. Esta es la segunda generación de computadoras. ¿Listo? Del 56 al 64. El cambio de la primera a esta segunda generación lo representó la situación de las válvulas al vacío por transistores. O sea, sustituyeron todas esas válvulas al vacío que ocupan demasiado espacio y todo eso por transistores. Un transistor, y esto viene siendo un dato muy curioso, donde había una válvula al vacío que era gigantesca, cabían 200 transistores, o sea, el tamaño se redujo de campos de fútbol entero a parecer, digámoslo, una habitación. Pues todavía sigue siendo gigantesco, pero no tanto como lo eran ocupando campos de fútbol enteros. ¿Listo? Como una casa pequeña, más o menos. Así era ya o sea, pasaron de uno a un elemento más pequeño. Obviamente se redujo demasiado, ¿no? Entonces, haciéndola mucho más pequeña y reduciendo también su consumo eléctrico, porque recuerden que las primeras consumían demasiada electricidad. Estas fueron las primeras máquinas que disponían de un lenguaje específico para programarla, o sea, ya se podían programar. Tenía algo que se llaman lenguajes de programación. Eso ya es un poco más complejo porque pues un lenguaje de programación es el lenguaje que usa una persona para poder incluir unas instrucciones en un equipo. ¿Listo? Bien. Luego de eso pasamos a la tercera generación, que hablamos desde el 65 hasta 1971. ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo? Entonces ya hablábamos de los transistores, listo, de los transistores, y permitieron crear algo que se llamaban los circuitos integrados. ¿Qué era un circuito integrado? Un circuito integrado era un elemento de silicio que lo que hacía era tener varios transistores en su interior.
Entonces ya pasamos de medir casas enteras a medir lo que medía un chifonier. O sea, ya empezaba a acercarse los computadores a lo que más o menos conocimos, ¿listo? O conocíamos en épocas anteriores, ¿listo? Entonces ya claro, desde el 64 al 71 ya venía. Ya obviamente usaban otros elementos de control. Ya no solamente teníamos lenguaje, sino que ya teníamos diferentes medios para programarlas. Llegó la cuarta generación. ¿Qué pasa con la cuarta generación? En la cuarta generación pasó algo muy, muy curioso, y es que en la cuarta generación vino el invento más importante. Y cuidado, en claro, cuarta generación, invento más importante. ¿Cuándo se dio este invento? Desde el 72 al 80. La cuarta generación se fabricó entre el 72 y 1980. La integración de los componentes electrónicos pronto permitió la invención del microprocesador, un circuito integrado que reúne todos los elementos fundamentales de la máquina y que se pasó a denominar chip. ¿Listo? Entonces aquí aparece el procesador. El procesador redujo y ya empezábamos a ver computadores de un tamaño similar a las que llamamos torres, ¿no? Entonces ese era como uno de los grandes cambios. Entonces, gracias a esto, los computadores podrían diversificar sus funciones lógico-aritméticas y reemplazar, por ejemplo, la memoria de anillos de silicio por memorias de chips, dando otro paso importante hacia la microcomputarización. Así es como nacieron las computadoras personales. Miren, para esta época nacen las computadoras personales, el concepto de PC, listo, personal computer, ¿no? Que es computador personal. Listo, para esta época nacen ya los computadores personales y ya comienza a verse esa cuestión de que la gente ya empieza a tener un computador en su casa, ¿no? Listo. Quinta generación. Aquí viene el debate, porque por ejemplo miren que esta generación es la más reciente, comenzó en el 83 y aún sigue vigente. No, realmente yo considero que la quinta generación va desde 83 más o menos por ahí hasta el 2000, que hasta ahí fue que se trabajaron los computadores de esa época. ¿Listo? La computación se diversificó enormemente, se hizo portátil, liviana y cómoda. Gracias a internet se expandió sus fronteras de uso, límites nunca antes sospechados. Entonces, ¿qué es lo que ven en esta quinta generación? Esta quinta generación, hasta la cuarta generación venían inventos, ¿no? Entonces en la primera la válvula, en la segunda los transistores, en la tercera los circuitos integrados, en la cuarta el microprocesador. ¿Qué viene en la quinta? En la quinta viene la portabilidad, es decir, los computadores se volvieron muy portables, nacieron los portátiles, computadores muy pequeños, ¿listo? Y creó el internet, entonces se ampliaron las redes, ¿listo? Ese es el invento de la quinta generación. ¿Por qué les digo que hay una sexta? Porque la hay, muchachos. Hay una sexta generación en ese momento desarrollándose. ¿Cuál es la sexta generación? La inversión de tecnología no se detiene y las computadoras contemporáneas están siendo diseñadas para emplear circuitos de aprendizaje neuronal, cerebros artificiales, es decir, que se apunta a crear las primeras computadoras inteligentes de la historia. Estamos en ese trabajo, señores. Un computador no piensa, eso que quede claro. La gente a veces dice, ay, como computador hace cosas tan rápido, uno hasta llega a pensar que piensa, ¿no? Pero no. Un computador es una máquina programada. Alguien la programó para que hiciera eso. Pero un computador por sí solo no puede tomar una decisión. Un computador por sí solo no puede definir algo ni hacer algo por cuenta propia. Siempre han sido programados para hacerlo. Pero hoy en día, ¿en qué viene esta revolución informática de nuestra sexta generación? En que estamos trabajando en las máquinas, en los cerebros artificiales, en los algoritmos de inteligencia artificial. Profe, qué pena. Dígame. Sí, la escucho. Profe. La escucho. Hasta ahorita me pude conectar, no sé qué pasó, profesor, qué pena con usted. Sí, dale, tranquila, pues mira, pues ya estamos llegando al final. Te sirve porque ahorita vas a ver lo de la actividad, importante eso, ¿listo? Y pues si tienes dudas o inquietudes, ahí sí te toca retomar el video, ¿listo? Para que lo tengas en cuenta, ¿ok? Listo. Entonces, bueno, profe. Dale, no hay problema. Listo, la sexta generación. Entonces vuelvo y reitero, entonces eso, inteligencia artificial, se dirán, profe, pero todavía falta mucho para eso. No, realmente no. Ustedes ya lo están viviendo hoy en día. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. YouTube, Google, Facebook ya usan inteligencia artificial. Vamos a poner el ejemplo más común, YouTube. En YouTube crean un algoritmo, así se le llama a eso. Cuando usted crea un programa, usted crea un algoritmo, una serie de instrucciones. Google tenía un algoritmo que era el que definía cuáles eran sus preferencias. Entonces, si usted miraba videos de algo, el algoritmo le recomendaba videos de algo similar, ¿no? Eso era lo que hacía, pero era un elemento programado. Hoy en día no. Hoy en día Google usa inteligencia artificial. ¿Qué hace esa inteligencia artificial? Analiza los videos que usted ve, los analiza, qué tienen en común, cuáles son sus características, todo eso. Y él aprende qué le gusta a usted. Y en base a lo que a usted le gusta, él le decide qué video puede ver. Y le sugiere videos que lo más probable es que para usted le gusten. ¿Por qué? ¿Qué? Porque examina todo su desempeño y eso él toma una decisión. Pero ojo, no es que una persona lo haga ni nada, no, es el propio algoritmo de Google que toma esas decisiones y le muestra a usted lo que él considera, porque él va aprendiendo de usted. Entre más usted vea YouTube, más va a aprender el algoritmo y más lo va a conocer.
¿Sí me va a entender? Y eso es pura inteligencia artificial. Yo creo que más de uno ha escuchado noticias de que, por ejemplo, en el mundo se están trabajando en los carros que se manejan por sí solos. Eso es inteligencia artificial. ¿Sí ven? O sea, hoy en día esa es la revolución de toda la tecnología, la inteligencia artificial, que en algún momento llegará y va a ser algo muy novedoso, porque pues realmente es el empuje que tiene. Es más, miren, hace un par de años, 2 años y medio, más o menos, salió unas publicaciones en una revista bastante importante a nivel mundial, donde informaban, ¿no? O sea, ustedes están acostumbrados a ver deportistas que les pagan millones, contratos super multimillonarios para que jueguen para determinado equipo, ¿no? Y yo sé que más de uno diría, ay, pero eso no pasa en la ciencia, y es verdad, eso, la ciencia o los, digamos, los diferentes elementos están no tienen lo que tiene los deportes, por el consumo, por todo, bueno, en fin. Pero ¿qué pasa? Miren que para hace más o menos 2 años y medio, 3 años, cuando recién estaba comenzando esto de la inteligencia artificial, habían muy pocas personas en el mundo o personas especializadas en inteligencia artificial. La gran mayoría estaban en universidades, ¿no? Dando clases, dictando en las mejores universidades del planeta, dictando clases sobre inteligencia artificial. Cuando se vino la revolución de la inteligencia artificial, ¿qué hicieron empresas como Google, Intel, Microsoft? Empezaron a hacer lo mismo que hacen hoy en día los deportistas, a pagar contratos multimillonarios a aquellas personas que eran especialistas en inteligencia artificial. ¿Para qué? Para llevárselos a sus empresas y de esta forma pues obviamente darle la facultad de poder crear, y eso es lo que hicieron. O sea, estas personas se fueron a enseñarle a otros y hoy en día ese es el ámbito. Si usted está en el área informática y quiere especializarse, yo le recomiendo que se vaya por ese área. Ese es el área del futuro, aunque no es fácil. La inteligencia artificial es uno de los componentes más duros de la tecnología, y por eso necesitaban gente tan especializada, porque no cualquiera podía trabajar en inteligencia artificial. Entonces eso pasó, y es más, hasta hace un par de años, o sea, ha habido una escasez de gente especializada en esa área. Obviamente las líneas tecnológicas se han ido, las universidades se están yendo hacia esa área a capacitar gente ahí, pero ha habido una gran escasez de profesionales en áreas de la inteligencia artificial. O sea, muy poca gente tiene los conocimientos suficientes para trabajar en grandes empresas en esa área. Entonces esos son datos que son bastante curiosos, pero que, créanlas, que demuestran el interés tan importante que tienen hoy en día las empresas por hacer esos cambios y de alguna u otra forma iniciar esa revolución de la inteligencia artificial. ¿Ok? Y hasta aquí, miren, facilito, cortico. Hasta aquí terminamos este pequeño cuadro. Es un cuadro donde le resumen cada una de las generaciones: la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta. ¿Listo? Entonces de este cuadro se pueden basar para hacer el trabajo, ¿ok? Y ahí ya termina, y vemos la bibliografía. ¿Cuál cuadro, profe? No se deja ver. Profe, Dime. ¿tú nos vas a mandar esto que estamos viendo? Ya está, o sea, sí se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp, pero ya está, por ejemplo, en el archivo de Microsoft Teams. ¿Listo? O sea, ya está en el archivo de Microsoft Teams. O sea, ya ustedes entran a Microsoft Teams. Profe, pero si puedes, Dime. si lo puedes enviar al WhatsApp sería genial. Claro, no, o sea, vuelvo y reitero, Por favor. claro, se les va a enviar al WhatsApp, solamente que lo subí allí por si lo querían descargar de una vez, ya lo tienen ahí. Ahorita apenas finalice la clase, yo les envío toda esta información al WhatsApp, tanto esta que están viendo como la actividad que les voy a dejar a continuación, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso, ahorita al WhatsApp les cargo toda esta información. Bueno, entonces, señores. Profe, disculpe. Sí, dígame. Disculpe, ¿puedo decir algo? Sí, claro, dígalo, tranquilo, lo estamos escuchando. Vea, sí, lo que hace es que había levantado la mano. Quería decir algo con respecto al concepto que usted dio inicialmente, bueno, que está en el material que ya lo descargué, sobre lo que es computador. Cuando uno piensa en el término computador, uno asemeja solamente como el ordenador de mesa o el portátil, el de escritorio, pero el concepto va más allá. Por ejemplo, mi lavadora literalmente tiene datos de entrada, tiene datos de salida que lo hace el motor y todo eso, que serían ya actuadores. O sea, un computador, mi celular, la tarjeta que maneja mi lavadora, la nevera, inteligentes ahora. O sea, ese concepto de computador va más allá del simple ordenador. Bueno, ¿cuál es tu nombre, perdón? Milton. Milton. ¿Vas a decir algo más, Milton? ¿Vas a complementar? Sí. Dime.
Sí, y obviamente cuando uno se refiere a computadores, en este ámbito se está hablando de los ordenadores de escritorio, de mesa, pero o sea, el concepto creo que es mucho más amplio. Ujú. Listo, Milton. Bien, Milton. Algo que les iba a decir, muchachos, qué pena, ya que Milton me hizo acordar, listo. Yo sé que nosotros usamos la metodología de alzar la mano, ¿sí? Pero si se dan cuenta, pues como yo suelo tener mucho la pantalla compartida, a veces no alcanzo a verlos. Entonces, en ese orden de ideas, yo sí les dejo que ustedes, obviamente, cuando yo haga una pausa o algo, hagan lo que hicieron sus compañeros. Hagan, profe, necesito decir algo. Listo, dale, no hay problema. ¿Por qué? Porque vuelvo, por ejemplo, el caso de Milton que dijo que estaba alzando la mano desde hace rato y yo porque como no voy y vino la plataforma, pues obviamente no logro ver quién me está alzando la mano. Entonces, si necesitan decir algo, pueden hacerlo, me interrumpen un momento, o sea, obviamente dice, profe, ¿puedo decir algo? Ya listo, dale, no hay problema, das tu concepto y no hay ningún inconveniente. Lo que dicen es Milton es muy cierto, o sea, y mañana lo vamos a desarrollar. Porque pues es que, pero es que computadores ya uno no puede tener solamente como computador el ordenador físico que ustedes conocen, portátil, computador todo en uno, PC de escritorio, listo, sino que son todos los elementos tecnológicos que hoy en día usamos, todos los momentos digitales, ¿no? Hablamos, por ejemplo, ya vemos que hay no solamente computadores, sino celulares que son un celular hoy en día es un computador. No es lo mismo hablar de un celular de las épocas antiguas que sí venía muy limitado, sino un celular de hoy en día, un smartphone que viene obviamente con un sistema operativo, con una memoria, con un procesador. Entonces ellos ya son computadores, una tablet, listo. Hablamos también, por ejemplo, de lo que decía Milton, tiene razón, ya hay máquinas como por ejemplo neveras, lavadoras, que son automatizadas y tienen sus propios elementos de control como procesadores, memorias, lo que lo hacen ya un computador en todo el concepto de la palabra. Entonces, ese concepto lo vamos a desarrollar más mañana. Es que hoy fue más como conocer un poco la historia, tranquilo. Hoy fue más conocer la historia y el concepto fue muy básico. Pero mañana que entremos ya a ver los componentes como tal, allí vamos a definir lo de los computadores. ¿Listo? Entonces ahí ya vamos a entrar a profundizar más el concepto que Milton nos comparte, que está muy bien, que nos comparte el día de hoy. Bien, ahora quiero que me pongan mucho cuidado a lo que les voy a explicar a continuación, ¿listo? Por ejemplo, la compañera que me decía que no estaba viendo la pantalla, verifiquen su conexión. Muchas veces son problemas de conexión, muchachos, a veces no llega a la pantalla. Si por X o Y motivo no pueden ver la pantalla, yo posteriormente voy a compartir, y escuchen esto, también al grupo de WhatsApp, voy a compartir un video, ¿listo? Donde les enseño cómo crear los mapas mentales, porque ahorita les voy a explicar en qué consiste la actividad número 5 y cómo la actividad, perdón, número 1, disculpen, y cómo la van a hacer. ¿Listo? Entonces rápidamente. Bien, la actividad número 1, en este caso, espérate, yo voy a hacer un pequeño cambio aquí para modificar. ¿Listo? Bien. Entonces, denme un segundo. Bueno, listo. Entonces, bueno, ¿qué voy a hacer en ese momento? Voy a descargar la actividad, listo, sino que la voy a editar. Y como no tengo mi computadora, entonces la voy a editar desde acá. Listo, bien. Muy bien. Bueno, entonces yo tengo en descarga, yo ya descargué mi actividad. Listo, actividad número 1. Ok. Entonces acá. Listo. Listo. Mostrar en carpeta. ¿Por qué lo hago? Ahorita la voy a compartir. Recuerden que esa información también la voy a compartir al grupo de WhatsApp. No se preocupen. Listo. Ahorita voy a compartir toda esa información. Bien. Vamos con la actividad número 1. ¿Ok? ¿Qué van a hacerme en la actividad número 1? Me van a hacer un mapa mental. ¿Listo? ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es una forma gráfica de representar una idea principal y, digámoslo, una serie de conceptos argumentativos que la soporten, ¿ok? Aunque, ay, verdad, se me olvidó. Bueno, les voy a mostrar Qué pena, una preguntita. Dime. Esto, en mapa mental puedo hacer en la aplicación la que yo siempre he utilizado, Go Conquer. Para allá iba, muy bien, sí. Realmente esa actividad ustedes la pueden hacer, ojo, de una vez se los digo a todos, miren muchachos, ustedes la pueden hacer en la aplicación que quieran. Yo les voy a sugerir dos, sugerir, quiere decir que les doy la opción que la hagan en esa que yo considero son de las más fáciles.
Pero, si usted... Profe. Dime. Dime. Te escucho. Profe, también se puede hacer el mapa mental en la agenda y mandarle foto. Sí, también se puede. ¿Listo? Para allá iba. Déjenme allí. Entonces, miren, vamos a hacer la actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Entonces, yo ahorita les voy a explicar cómo se va a hacer el mapa mental. Hasta eso les voy a explicar. Y les voy a decir qué aplicaciones pueden usar. Puede ser una aplicación. Si usted dice, profe, es que yo estoy en mi celular y necesito trabajar desde mi celular, pues háganlo. Si tiene una aplicación, hay aplicaciones que sirven para el celular, listo, para también crear mapas mentales. Entonces lo pueden hacer desde su celular, desde su computador, o en su defecto. Si no pueden, pues señores, háganlo desde su ¿qué? Desde su cuaderno, lo dibujan bien bonito, le toman una foto y eso lo cargan a Microsoft Teams, listo, o me lo envían al correo sin caso de tu defecto. Bien, comenzamos. Entonces, competencia de evaluar. Profe, Dime. bueno. Dime. No, dale, yo te escucho porque no sé qué es lo que hay que hacer en el mapa mental. Sí, tranquila. Bueno, entonces, competencia de evaluar. Ya sabemos que la competencia es la primera, conoce los antecedentes, Práctica. ¿Cuál es la práctica? Crear un mapa mental sobre los personajes históricos y las generaciones de la computadora. Es eso. Ahora quiero explicarles algo. Normalmente yo les di la definición de mapa mental al comienzo, pero no vamos a hacer un mapa mental como tal, o sea, con toda la exigencia de lo que es un mapa mental. Las personas que han entrado a la universidad lo saben, que un mapa mental debe llevar una tesis principal, luego unos soportes argumentativos que lo vayan llevando y eso es lo que uno hace. Pero en este caso, para no hacerlo tan difícil, vamos simplemente a hacer una forma gráfica, a resumir de forma gráfica lo que les acabo de explicar. Es decir, los personajes históricos y las generaciones de la computadora. De eso me tienen que hacer el mapa mental. Ahora, ¿cuál es la evaluación? Entonces dice, desarrollar un mapa mental en las plataformas, y aquí les doy dos, GoCon y Boops, que son las que yo uso, personalmente yo las uso. O cualquier plataforma que conozca, o en su defecto, realizarlo a mano en un cuaderno bien presentado y decorado para posteriormente tomar una foto y subirlo a la plataforma. Miren, aquí les daba ya la opción, si ven que aquí les doy o esta o cualquier aplicación, o si ya no tienen, pues una foto del cuaderno bien hecho y subirlo a plataforma. Aquí les dicen que tienen que subirlo, ponerle el nombre del estudiante en el archivo, listo, y subirlo a la actividad 1 mapa mental. Aquí hay una fecha límite. Esta fecha límite no aplica para ustedes, es por lo que no puedo editarla. Ahorita más tarde les subo con la fecha original, listo. Pero para ustedes recuerden que van a tener tiempo para este mapa mental hasta el próximo lunes. ¿El próximo lunes qué es? Profe, Dime. Es 2 de noviembre. profe, estas pausas para hacer el trabajo nos las vas a mandar. Sí, claro, esta se llama actividad. Yo estas guías ustedes van a saber conmigo cada trabajo que van a hacer, lo van a saber es por actividades. O sea que, ¿sabrán que les dije que ven 10 actividades? O sea que yo les voy a enviar 10 archivos, cada uno con lo que tienen que hacer. ¿Listo? Bien, ahora venga rápidamente que se nos está acabando el tiempo. Entonces rápidamente les voy a explicar cómo hacen o qué es lo que tienen que hacer para que me entiendan, o cómo es que tienen que graficar. ¿Listo? Para ello vamos a usar una de las dos que les sugerí, GoCon, que es una de las más usadas. ¿Listo? La pueden buscar en internet, allí les di la dirección, ahí les doy la dirección en la actividad, o en este caso GoCon. Vean, acá está GoCon. GoCon es una plataforma muy sencilla. Lo malo es que tienen que registrarse. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con el registro? Pues si usted tiene una cuenta de Gmail, que casi todo el mundo la tiene, pues con la cuenta de Gmail nomás se puede registrar. Miren, aquí empezamos en GoCon. Entonces él nos dice, quiere iniciar sesión o registrarse. Usted puede registrar, si usted se va a registrar, hace clic en registrar, él le da las opciones. Puede registrarse con Facebook o registrarse con Google. Acepta los términos en esta casilla y se registra. Ya, no es más. Si hace con Facebook o con Google, automáticamente él lo ingresa. ¿Listo? Pero no obstante, cuando usted se registre, usted va a llegar, digámoslo de alguna otra forma, a una página, ¿listo? Que es su panel de control, donde usted va a poder desarrollar su aplicación, ¿listo? Eso para las personas que tienen la facilidad de tener un computador y que fácilmente pueden usar GoCon, ¿listo? Ya, por ejemplo, hay una compañera que decía que ya la usaba, entonces ya tiene su registro, es más fácil para ella aún trabajar. Entonces lo mismo, miren, aquí yo le digo, en este caso yo le voy a decir iniciar sesión porque yo ya tengo una sesión en GoCon, yo ya tengo registro, entonces yo simplemente inicio sesión. Al iniciar sesión o al registrarse, usted llega a una parte que es este punto, ¿listo?
¿Qué es este punto? Este punto es un panel de control. Aquí, Profe, qué pena, es Dime. que no deja ver la pantalla, no se ve nada. Listo, ¿Usted no- está mostrando algo? sí, sí, lo estoy mostrando y sus compañeros lo han estado viendo porque yo me han estado diciendo cosas de la pantalla, pero no te preocupes. Yo les dije que esto que estoy explicando ahorita, esto de cómo hacerlo, yo lo voy a enviar en un video aparte, ¿listo? Y se lo envío apenas termine la clase, para que usted pueda verlo y si no puede ver la pantalla, pueda ver al menos qué es lo que tiene que hacer, ¿listo? Entonces no te preocupes, ahorita envío un video. Profe, y los, ¿Ah? Y lo- profe, y los pasos para hacer el trabajo, o sea, lo que hay que hacer. Sí, también, ya lo envío, ya les di. Ahorita se dan cuenta, ¿listo? Que les envío todo al WhatsApp. ¿Listo? Bien. Bueno, gracias. profe. Entonces, sigo acá. Espera que por acá creo que alguien está diciendo algo. Están comentando algo en el chat. No me he dado cuenta, perdón. ¿Listo? Ah, no. Ah, sí, Milton. Sí, es tu internet. Listo. Bien. Entonces, sí, continúo. Entonces, aquí simplemente vamos a la opción crear. En Goldcon vamos a la opción crear. ¿Listo? Vamos a la opción crear. Ahí nos dice que queremos crear. Nosotros decimos que un mapa mental. ¿Listo? Y les voy a decir fácilmente qué es lo que yo quiero para que no se confundan, para que no se pongan a complicarse demasiado la vida. Les voy a decir qué es lo que yo quiero. Miren, aquí es muy fácil. Le dice donde introduce el texto aquí, hace doble clic y comienza a escribir. Miren, hace doble clic. Aquí usted me va a colocar el nombre de la actividad, ¿no? Antecedentes históricos del computador. Listo. Ese sería nuestra idea principal. O sea, vuelvo y reitero, aquí yo lo único que quiero es que me hagan dos ramificaciones, pero les decía al comienzo, dos ideas. Entonces, tomamos antecedentes históricos del computador. Aquí para yo abrir una ramificación, solo hago clic en este más, hago un clic sostenido y puedo abrir hacia un lado. ¿Listo? Ojo, ojo, porque después este más que aparece es para este. Si quiero volver a sacar otro de aquí, tengo que hacer un clic nuevamente en antecedentes y hago un clic con el más y saco a la siguiente. Y eso es lo que yo quiero. Yo quiero dos ramificaciones, solamente dos. En una me van a hablar sobre quiénes, sobre los personajes, personajes históricos. Y en la otra me van a hablar de generaciones. ¿Listo? Entonces van a... Dime. No se le entendió. Espera. Ya, un segundo. Es el internet. Dame un momento. En serio, puso lento el internet. Bueno, cosas de la vida. Bueno, dame un segundo. ¿Listo? Se me fue el internet para completar, de verdad. Listo. Bueno, pero ya estábamos terminando. Ok. Voy a dejar la grabación.